Hoy quiero compartirles a ustedes una palabra porque hoy está pasando algo en Estados Unidos, en esta nación. Hoy está pasando algo. Se ha levantado un espíritu de violencia, un espíritu. Ustedes saben que hace 2 semanas atrás asesinaron a este muchacho que estaba, la verdad que estaba ministrando a miles de jóvenes. Dicho sea de paso, hoy a las 2 de la tarde se está celebrando su funeral. ¿Sabe cuántos jóvenes hay celebrando el funeral en Arizona? 300,000. ¿Y saben lo que están haciendo? Yo recién vi unas fotos y unas cosas. Están en grupitos orándose los unos por los otros. 300,000 jóvenes o más todavía. ¿Y por qué? Porque aunque se levanta un espíritu de violencia, Dios ha levantado otro espíritu. Se ha despertado algo en los jóvenes. Y yo no sé, le puse este título, ¿por qué se levanta el enemigo? Porque le voy a leer el Salmo 2. En el Salmo 2, ¿cuáles son las primeras 2 palabritas? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Alguna vez usted le preguntó a Dios por qué? Sí, pero usted se va a dar cuenta que cuando nosotros le preguntamos a Dios por qué, Él nos responde ¿por qué? Como que Él no necesita darnos una explicación. Primeramente yo sé por qué no nos da una explicación, porque nuestra mente es muy chiquita para entender el porqué de Dios. Pero acá David le dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra... En nuestra Biblia dice su ungido, pero en el original dice contra sus ungidos. Porque el enemigo no se levanta simplemente contra un ungido, se levanta contra todos los ungidos. Y entonces dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que mora en los cielos, y ahora viene la respuesta de Dios. ¿Vio que Dios no le explica nada? Le dice, lo primero que le dice, el que mora en los cielos, ¿sé qué? ¿Sé qué? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero porque yo he puesto a mi rey. ¿A quién puso? ¿A un qué? Diga, a un rey. No puso un sacerdote, no puso un maestro, no puso un rabino, puso a un qué? A un rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. ¿Cuándo? Hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad. Ahí la palabra no es honrad, ahí la palabra es besar. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Y termina diciendo esto, bienaventurados, ¿cuántos? Todos los que en Él confían. Este es el Salmo 2, un salmo escrito por David. Pero David no escribía salmos así porque le caía la inspiración. David escribía salmos en su mayoría porque le estaba pasando algo, estaba viviendo una situación. Y porque él vivía una cierta situación, entonces escribía salmos. El Salmo 3, por ejemplo, el que le sigue a este. El Salmo 3 es un salmo que él escribió cuando su hijo Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo. Entonces él dice en el Salmo 3, no, porque Jehová es mi escudo, el que levanta mi cabeza, ¿no? Aunque se levantaron 10,000 contra mí, yo voy a dormir, descansaré. ¿Por qué? Porque Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Amén. Entonces uno se da cuenta que él estaba siendo perseguido y que alguien lo quería matar. Entonces él tenía que dormir tranquilo. El Salmo 2, a David le está pasando algo. Por eso él pregunta, ¿y qué le está pasando? Y lo leemos en 2 de Samuel, capítulo 5. Ahí está la historia de David.
Los salmos le muestran el corazón de David. En Samuel y en Reyes, ahí ustedes ven la historia de David. Y miren lo que le pasa a David. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. David era un jovencito cuando mató a Goliat, pero apenas mató a Goliat, Saúl se puso bien celoso y lo empezó a perseguir. Y Saúl persiguió a David 14 años lo persiguió. De noche, de día, lo quería matar. Bueno, lo persiguió. Pero finalmente Saúl muere. Y David entonces no lo hacen rey de Israel, lo hacen rey de Judá. Solamente era una provincia de Israel. Y 7 años él fue rey de Judá. Pero llegó el momento en que todo Israel se juntó y le dijeron: David, ya hace 7 años que eres rey de Judá, ahora queremos que seas el rey de toda la nación. Y acá entonces, segunda de Samuel, nos dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre todo Israel. Pero miren lo que dice la Biblia: y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por todo el valle de Refaim. Y vino David a Baal Perasim. Ese es un nombre, digo, Perasim es un nombre español. ¿Cuál es el nombre? Pérez. ¿Hay algún Pérez acá? ¿Pérez? Pérez es un nombre, ahí está. Pérez significa rompimiento. Pérez es un nombre hebreo, significa rompimiento. Acá es Baal Perasim. Perasim es rompimientos. Y dice que él se fue a Baal Perasim y allí los venció David y dijo: quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como una corriente impetuosa. Porque Perasim significa que una corriente que rompe todo. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Pero miren lo que dice acá. Y volvieron. ¿Qué? ¿Qué hicieron los filisteos? Volvieron a venir y se extendieron en el mismito lugar. ¿Y sabe lo que pasó? David, acá no lo puse, pero David le dijo: Señor, un momentito, ya los derroté. ¿Qué están haciendo otra vez acá? Yo creía que los había derrotado. Y Dios le dijo: mira, ¿tú los quieres vencer? Sí. Espera que ver el espíritu, el viento, el espíritu que sople sobre los árboles. Cuando tú ves que el espíritu está soplando, atácalos, que los va a derrotar. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gebá hasta llegar a Geser. ¿Qué pasó acá? David había llegado al trono. David había derrotado a todos sus enemigos, inclusive a los filisteos, lo tenía debajo del pie. Y de repente se levantan los filisteos. No una vez, 2 veces. Y por eso David le dijo: un momentito, Dios, yo creía que los había derrotado. Y estos se me levantan 2 veces. Yo no sé si alguna vez a usted le pasó, pero algunas veces yo personalmente camino en victoria, que yo estoy derrotando al enemigo, que yo estoy venciendo esto, que no estoy esto y estoy en victoria. Y de repente, después de meses de caminar en victoria, se me aparece otra vez el mismo enemigo. Y yo digo: un momentito, yo creía que a este lo tenía manejado ya, lo tenía planchado. Y ahora ¿saben por qué? Porque el enemigo no es sabio, es terco. Él no es sabio. Si fuera sabio nos dejaría solos. Pero él es terco. Entonces, sí, tú lo puedes derrotar y derrotar y derrotar, pero él vuelve a insistir y él vuelve a insistir. Y entonces David, ¿qué dice? Le hace una pregunta a Dios. Un momentito, Señor, yo creía que ya estoy de rey, ya estoy en el trono, ya estoy en tu perfecta voluntad. Y ahora estos enemigos vienen otra vez a atacarme. Y entonces le dice: ¿por qué se amotinan? La palabra es: ¿por qué están conspirando? ¿Por qué están haciendo un complot? Las gentes. Aquellos que venimos de Latinoamérica. ¿Cuántos vienen de Latinoamérica? Ok.
Esto los puertorriqueños no saben nada de esto. Los costarricenses tampoco. Pero todos los que venimos de los otros países sabemos lo que es una revolución, ¿verdad que sí? Una revolución militar. ¿Y qué es una revolución militar? Y bueno, que hay un presidente que lo elegimos democráticamente, a un grupo de locos no les gusta, y entonces ¿qué hacen? Una revolución, y lo sacan y ponen a otro. ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo de niño, la primera vez tenía como dos añitos, y yo me acuerdo que mi papá y mi mamá tenían que ir al culto, y tenía 3 años más o menos, mi hermano 2. Y yo me acuerdo que escucharle a ellos decir, no podemos salir porque hay una revolución. ¿Por qué? Porque en la calle había jeeps, de los jeeps militares, que eran todo de color verde. Había tanques, unos tanques que andaban por la calle. Entonces, y yo me acuerdo que usaron esta palabra, los militares se están acuartelando. ¿Qué significa eso? Y que venía una revolución, que iban a sacar al presidente. Aquí David dice, ¿por qué se amotinan? ¿Por qué se están acuartelando, preparándose para algo? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué están pensando cosas vacías? Entonces David dice, porque Señor, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra sus ungidos. ¿Por qué? Y porque nosotros sabemos cómo es el gobierno de las tinieblas. Aquí dice reyes y después dice príncipes. Hoy, le voy a decir, estos príncipes están consultando ¿qué? Diga unidos. Hoy, aunque hoy es domingo, hay gente que se están reuniendo, especialmente acá en Manhattan y en Washington, en todo el lugar, se están reuniendo para planificar y consultar a ver cómo destruyen nuestras vidas. Cómo destruyen la vida de nuestros niños. Cómo le ponen aditivos a la comida para hacer es que estos niños se envicien con los alimentos, con la internet, con los medios sociales. Hay gente que están planificando esto. Se están reuniendo contra el pueblo de Dios, contra el amor, contra lo que es bueno, contra la justicia. Y nosotros sabemos que la Biblia nos habla de principados y potestades y gobernadores de tinieblas. Y entonces aquí David dice, y esta es la estrategia. ¿Quieren saber la estrategia? ¿La quieren saber? Mire la estrategia. Dice, rompamos sus ligaduras. La palabra ahí es literalmente cadenas. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y la palabra ahí es la palabra ligamento. Mire cómo está escrito esto. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus ligamentos. Cadenas. Mire cómo está, mire la ilustración en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 12 hay Herodes pone preso a Pedro, porque Pedro era un criminal muy peligroso. Lo único que hacía Pedro es predicar y hablar de Cristo. Entonces lo mete en la cárcel para matarlo. Y entonces dice que cuando Herodes lo iba a sacar para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro ¿qué? Durmiendo. Y aquí dice entre dos soldados. Pero el original no dice entre dos soldados. El original dice Pedro estaba durmiendo con 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. ¿Sabe lo que está diciendo ese pasaje? Que Pedro no estaba encadenado a la pared. Pedro estaba encadenado a 2 soldados. Porque él estaba entre los 2 soldados. Sí, en aquel tiempo los presos, los peligrosos, no eran presos, no eran encadenados a la pared, eran encadenados a un soldado. Él estaba encadenado a 2 soldados. Miren lo que dice Pablo ahora. Por esta causa yo, Pablo, prisionero ¿de quién? ¿Cómo? Una pregunta. Mire después lo que dice. Le dice a Timoteo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Preso, ¿de qué? ¿Preso quién? Preso suyo. ¿Preso de quién? De Cristo. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Ahora tenemos es que Pedro estaba encadenado ¿a quién? A 2 soldados. Porque era prisionero. El prisionero estaba encadenado a 2.
Pero ahora Pablo dice, yo no soy prisionero de Roma, yo soy prisionero ¿de quién? Entonces una preguntita, a ver si, porque es fácil. ¿A quién estaba encadenado Pablo? ¿A quién estaba encadenado Pablo? ¿A quién estaba encadenado Pablo? Y la segunda pregunta, y si el que está encadenado al soldado, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A quién? ¿Quién? Si yo estoy encadenado al soldado, ¿a dónde voy? Sí, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde va el soldado? Y si yo estoy encadenado a Cristo, ¿a dónde voy? Por eso él le dice, yo soy prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no era el que quería ir a los gentiles. Era Jesús que quería ir a los gentiles. Y como Jesús quería ir a los gentiles, encadena a Pablo y le dice, Pablo, ven conmigo. ¿Para dónde vamos? Para los gentiles. ¿Ustedes me entienden? Sí, el cuadro, entonces escúchenme bien. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Ahí está, mire la foto, no se puede ver bien, pero ahí está el apóstol encadenado. ¿Ve las cadenas que le salen de las manos? Bueno, ¿ve las cadenas que bajan ahí? Esa cadena está al soldado. Así ellos caminaban, encadenados a un soldado. Donde iba el soldado, iba el prisionero. Y Pablo dice, yo no voy donde va mi soldado, yo voy donde va Cristo. ¿Entienden ustedes? Entonces fíjese la estrategia del enemigo. Rompamos sus cadenas. ¿Para qué? Para que no sigan a Cristo. Para que no sigan a Cristo. Para que no obedezcan a Cristo. Para que no vayan donde va Jesús. Rompamos esas cadenas. Rompamos la unión que tienen con Jesucristo. Y no solamente eso, pero después dicen así, rompamos sus ligaduras, sus cadenas y echemos de nosotros sus... ¿Cómo? Un ligamento. ¿Qué es un ligamento? Le voy a decir lo que es un ligamento. Un ligamento es un tejido fuerte que conecta a los ¿qué? A los huesos con otros huesos para estabilizar a las articulaciones. Para estabilizar la mano, el brazo, las piernas. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos 206 huesos más o menos. 206 creo que son. Pero los huesos no están pegados. No están soldados. Los huesos están todos sueltos. ¿Sabe lo que une a los huesos? ¿Los qué? Los ligamentos. Si un ligamento se rompe, se lo voy a mostrar. Mire. ¿Ve el pie ahí? ¿Ve la pierna? Esos son todos ligamentos. Si esos ligamentos se rompen, los huesos se sueltan todos. Y la persona pierde el balance. Le voy a mostrar la mejor, la mano. Mire la mano. Mire los ligamentos que tiene la mano. Ahí está la mano y ahí están los dedos. Mire lo que ata en la mano con los dedos, los huesos, ligamentos. Entonces el enemigo dice, no solamente quiero romper las cadenas que los tienen a ellos encadenados a Cristo, pero también quiero romper los ligamentos. Mire cómo la Biblia usa la palabra ligamento. Solícitos en guardar, ¿la qué? La unidad en el espíritu, en el... Y la Biblia dice vínculo, pero no, el original dice ligamento. ¿En el ligamento de la qué? Ok, escúchenme bien. Si los ligamentos unen a los huesos del cuerpo, acá me dice que los ligamentos son ¿qué? ¿El vínculo de la qué? Ajá. Entonces los ligamentos son diga la paz. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? Todos ustedes vienen de familias. Ustedes saben que cuando se rompe la paz, se dañó todo. Por eso la Biblia dice, guarden la unidad del espíritu en el ligamento de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es el ligamento que tenemos que guardar. ¿Y qué hace el enemigo? Quiere romper este ligamento. Quiere venir con rompiendo ¿la qué? ¿La qué? ¿Rompe la qué? La paz. En el nombre de Jesús, aquí no recibimos a nada que cause división, nada que rompa la paz en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el momento que se va de una familia, de una iglesia, de una congregación, de una comunidad, cuando se rompe la paz,
Se perdió la unidad. Se perdió, aunque mire, le voy a decir más, aunque nosotros creamos en lo mismo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, tengamos las mismas doctrinas, la misma teología, pero si no hay paz, no hay unidad del Espíritu. Donde hay paz, ahí hay unidad del Espíritu. Donde no hay paz, el Espíritu no está. Ahora ustedes se dan cuenta de la estrategia del diablo. Romper nuestra obediencia, nuestra unión a Jesús y traer cosas que rompan la paz. Por eso tenemos que celosamente guardar la paz. La paz en nuestra familia, la paz en nuestro corazón, la paz en nuestra iglesia, la paz en nuestra comunidad, lo que sea. La paz, la paz, la paz y la paz. Shalom. Amén. Solícitos. Esforzados en guardar la unidad del Espíritu en el ligamento de la paz. Y por eso David dice, se levantan, pero están tratando de que yo no obedezca a Dios y que yo no tenga paz. Y hoy, en este momento, en las naciones, lo que está pasando en Sudamérica, lo que está pasando en Centroamérica, lo que está pasando en Europa, ¿sabe lo que el enemigo está rompiendo? Está rompiendo la paz, nación contra nación, la guerra aquí, la guerra allá, hermano contra hermano, raza contra raza, siempre tratando de romper la paz. Hoy yo no sé, pero hoy hay un espíritu de hay un espíritu de crítica. Hay gente experta porque encuentran todos los problemas que hay en la iglesia. Y salen por los medios sociales, lo que pasa con él, y empiezan a criticar, y a criticar, y a criticar, y a criticar. ¿Y saben lo que es la crítica? Rompe la paz. Rompe la paz. Y tenemos que ser muy solícitos en guardar todo lo que no fomenta la paz. No, acá no. Eso va a romper la paz. Por eso tenemos que entender que cuando se pierde la paz, esto es obra de ¿quién? No es obra del Espíritu Santo. Hay gente que están diciendo, no, porque yo voy a apuntar el dedo, porque yo voy a criticar, porque Dios me dijo. No, Dios no te dijo nada. Dios no dice nada para que rompa la paz. Dios no dice nada. Dios no habla a través de un espíritu de crítica. Ese no es Dios, esa es tu opinión. Amén. Y por eso David ve todo esto y le dice, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y saben que él le pregunta ¿por qué? Porque está esperando que Dios le diga, bueno, siéntate ahí que yo te voy a explicar. Dios no reaccionó. Dios no intervinió. No. Él le preguntó ¿por qué? 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 ¿Y por qué? Y Dios le dijo, miren lo que le dice. El que mora de los cielos, ¿qué? Se reirá y el Señor se burlará. ¿Se acuerdan cuando nosotros éramos chicos? Que cuando nos peleábamos entre los chicos del barrio nos hacíamos ¿qué? Burla. Dios está mirando todo lo que el diablo está haciendo, todo lo que las naciones están haciendo, la guerra, esto, y Dios está diciendo. Le voy a contar, una vez fui a una iglesia, me acuerdo en el Bronx, creo que fue. Ay, Señor mío. Y se paró, estaba el devocional, y se paró una hermana a cantar. Ay, Señor. Y esta hermana empezó a cantar un canto muy conocido. ¿Sabe cómo se llamaba el canto? Una lágrima cayó del cielo. Y después dice, es un himno de allá mexicano, de donde viene Carlos, por ahí. Una lágrima cayó del cielo. Y después el coro decía, no hagas más llorar a Dios. Yo quiero decirle algo. Dios no está llorando. Dios se está riendo. ¿Que a usted le parece que Dios ve todo lo que hay en el mundo y está llorando? No hagas más llorar. Yo no sé dónde lo sacaron eso. Era como un mariachi, creo que era. Una cosa, ustedes saben, esos mariachis te cantan unas cosas que te hacen llorar y te hacen muy ¿no? del alma. Pero Dios no está llorando, Dios se está riendo. En su presencia hay plenitud de... Amén.
Así que si usted escucha a una persona cantar "No hagas más llorar a Dios", vaya, mírale la cara y dígale: hermano o hermana, lo que usted cantó no es bíblico. Porque Dios no está llorando y Dios tampoco derrama lágrimas en el cielo. Amén. Entonces Dios dice: yo me estoy riendo. Tú me estás preguntando por qué. No te voy a decir por qué. Lo único que te voy a decir es que cuando yo estoy mirando todo lo que está pasando, yo me estoy riendo y le estoy haciendo burla. Y entonces después dice: y luego que se ríe, y luego que le hace burla, luego entonces habla con ellos en su furor y los turbará. Turbará significa y los confunde. Usted sabe una cosa que es interesante esto. Todas las veces que Israel venció a ejércitos grandísimos, Israel no le hizo frente. ¿Sabe lo que Dios hizo? Los confundió y ellos se mataron entre ellos. Toda la destrucción, la guerra, la violencia, todo lo que está sucediendo es ellos destruyéndose entre ellos mismos. Y Dios dice: David, escúchame bien, yo me estoy burlando de ellos, no te preocupes. Y después le dice: y yo les voy a hablar en su furor y los voy a confundir. Y después le dijo: y después le voy a decir algo. Yo he puesto a mi ¿qué? Otra vez. ¿A un qué? A un rey. Yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto a un rey que tiene que gobernar. Escúchenme bien, cuando nosotros veamos lo que veamos en las naciones, lo primero que tenemos que saber es, primeramente, le podemos preguntar a Dios todo lo que usted quiera. Pregúntele, nomás, pregúntele. Él no le va a contestar. Pero cuando usted le pregunta a Dios: Señor, ¿por qué me está pasando? Lo primero que te va a decir: mira, en mi presencia hay plenitud de gozo. No te preocupes. Y lo segundo que te va a decir: mira, sobre tu vida hay alguien que está gobernando. Se llama Jesús, el Rey del cielo. Pero espera, ahora se lo voy a explicar. Mire lo que dice Hechos. En Hechos 4, mire lo que pasó. En Hechos 4, los apóstoles estaban predicando. Pedro y Juan vieron ¿se acuerdan cuando vieron al enfermo en la puerta de la Hermosa? ¿Qué pasó? Al paralítico lo sanaron. ¿Y qué pasó? El hombre entró brincando y saltando al pórtico de Salomón, y la gente que lo miraba, hace años que lo estaban mirando, se quedaron sorprendidos. Y Pedro y Juan entraron y Pedro se levanta y predica un mensaje. ¿Y cuántos se convirtieron? 5.000 varones. Cuando los líderes religiosos vieron que con una predicación sola se convirtieron 5.000 judíos, los agarraron y ¿qué? Los metieron en la cárcel y los golpearon, los azotaron, los dejaron medio muertos. Y los soltaron, pero antes de soltar le dijeron: escúchenme bien, le prohibimos que ustedes hablen más de Cristo. No hablen más de ese Jesús. Le prohibimos. ¿Y ellos qué hicieron? Se fueron a la casa a un culto de oración. Y entonces dice: y ellos habiéndolo oído, ¿habiendo qué? Habiendo oído que le habían prohibido hablar de Jesús, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay. Y ahora miren lo que dicen: que por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra, ahora no dice el ungido, dice el Señor, contra el Señor y contra su Cristo. ¿Sabe lo que están haciendo estos muchachos? Están citando el Salmo 2. En medio de una persecución, en medio de un ataque que le hicieron, casi los matan a golpes, le prohibieron que hablen de Jesús. ¿Eso sabe lo que hicieron? Dijeron: nada, momentito, nosotros vamos a orar la oración del Salmo 2. Y entonces dicen: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se juntaron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Se unieron todos en contra para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Ellos no están haciendo lo que ellos quieren. Ellos están haciendo todo con tu permiso. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y acá Dios en el Salmo 2 dice: yo ya puse a mi rey sobre ¿quién? Sobre mi santo monte. Yo he establecido un gobierno. El Nuevo Testamento a mí me dice para nosotros que este rey se llama ¿quién? ¿Quién es? Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. En Efesios 1 ahí te describe quién es este Jesús. El Salmo 2 dice que Él puso a su rey sobre su santo monte de Sión, ¿verdad que sí? Pero Efesios 1 te dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole ¿dónde? En el monte de Sión. ¿Dónde lo sentó? A su diestra, ¿dónde? En los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Filipenses 2, Pablo dice: por lo cual también Dios lo exaltó, lo levantó, lo elevó hasta lo sumo. Más elevación que le dio no le podía dar, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el que está sentado en el trono, el que Dios puso como rey, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y también debajo de la tierra. Amén. ¿Por qué? Espérate, que ahora te voy a decir algo lindo. ¿Por qué? Porque cuando David le pregunta, Señor, ¿por qué? Como que Dios le está diciendo, no te voy a decir por qué. Lo único que te voy a decir es: número 1, me estoy riendo. Número 2, me estoy burlando. Número 3, yo ya puse a una autoridad. Se llama el rey sobre el monte de Sión. Pero ahora David no entiende toda la revelación y ahora nosotros la entendemos. Qué privilegio que al que Dios puso como gobernador, como rey, se llama Jesucristo, el ungido, el Hijo de Dios, y que no está sentado en un trono, en un monte en Jerusalén, está sentado en lugares celestiales a la diestra del trono de Dios, donde todos sus enemigos se han sometido debajo de sus pies, donde Él es la cabeza de la iglesia, aleluya, para llenarlo todo en todo. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, no solamente en esta edad, pero en la que viene y eternamente. Y Dios le está diciendo entonces a David, le está diciendo: escúchame bien, no te pongas a mirar a tus enemigos, ponte a mirar al que está sentado en el trono. Y ese fue flojo, diga amén conmigo. Pero espérate, ahora mire lo que dice. Ahora habla Jesús, habla el Hijo. Y mira lo que dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué significa eso? Que hubo un momento en que Dios engendró al Hijo. ¿Cuándo? Pero tiene que ser un momento. Porque David dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré. Wow. Yo quiero mostrarle algo. Juan dice así: en el principio era Él. ¿Quién? Y el verbo era con. Y el verbo era. Ok, una preguntita. ¿Cómo se llamaba la segunda persona de la Trinidad? ¿Cómo? No. Juan dice que no se llamaba hijo. Juan dice que se llamaba el... ¿Cómo? El verbo. El logos. ¿Cuántos de ustedes saben que el verbo se hizo? El verbo, a Dios hizo al verbo carne. Y usted va a decir: pero ¿cuándo lo hizo hijo? Diga: ¿cuándo lo hizo hijo? Si David no tiene idea de lo que está diciendo. Pero nosotros en el nuevo pacto, aleluya por el nuevo pacto, en el nuevo pacto nosotros sabemos esto. Mire lo que dice la palabra, porque David dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
¿Pero cuándo? Miren lo que dice Hechos 13. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. La promesa que le hizo a Moisés, la promesa que le hizo a Abraham, la promesa que le hizo al mismo David. Entonces dice, la cual Dios ha cumplido, esa promesa, a los hijos de los padres y a nosotros. ¿Cómo Dios cumplió con su promesa? ¿Cómo? Resucitando ¿a quién? A Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. ¿Sabe por qué venimos a la iglesia? Porque necesitamos aprender estas cosas. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes nunca se habían dado cuenta que ese versículo estaba ahí. Está bien, para eso venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque este pasaje a mí me dice que Dios prometió enviar a su Hijo. Y Dios envió, y el Verbo se hizo carne. El Hijo de María se hizo carne. El Hijo de María, y caminó entre nosotros. Pero pasó algo. Sí, a ese Hijo, a ese Verbo que fue puesto en una cruz, el Verbo que se hizo carne, fue puesto en una cruz, murió, fue puesto en una tumba por 3 noches, aleluya. Pero la tercera noche, al tercer día, resucitó de los muertos. Y esta palabra me dice que cuando Jesús fue resucitado de los muertos, ahí fue que Dios dijo, yo hoy te estoy engendrando como mi Hijo. ¿Sabe quién es el Hijo? El Hijo no es el Hijo de María. El Hijo no es el que caminó por Galilea 33 años y medio. El Hijo es el que fue resucitado de los muertos. Y ese mismo Hijo que fue elevado y transportado a los cielos y está sentado. Ese es el Hijo de Dios. Y por eso este salmo, cuando Dios dice, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, está hablando de ese Hijo que está ahora, no es el Hijo que caminó en la tierra, es el Hijo que está sentado a la diestra del trono de Dios, el que tiene un nombre sobre todo nombre, el que tiene toda autoridad, todo poder, aleluya, al cual se van a tener que doblar todas las rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. No, espérese. David no entendió esto. Solamente lo estaba escribiendo, pero en el Nuevo Testamento, ¿ustedes se fijan cómo los apóstoles usaban el Salmo 2? Porque ellos lo estaban viendo del punto de vista de Jesús. El que lee el Antiguo Testamento sin el Nuevo no lo entiende. La gente quiere volvamos a la Torá. Ok, vuelve a la Torá, pero la Torá nunca la vas a entender sin el Nuevo Testamento. Tú nunca vas a entender el Viejo Pacto sin el Nuevo. Aleluya. Por favor, yo nunca voy a entender el Salmo 2, a lo menos que lea Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 13. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 4 yo entiendo lo que los apóstoles dijeron. Las naciones se han levantado, Herodes y Pilato se levantaron contra nosotros. Los gentiles se han levantado, el pueblo de Israel, el pueblo religioso se levantó. Pero nosotros ahora oramos como oró David, aleluya, en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente si ellos dijeron por qué? Pero Dios no le respondió. ¿Sabe cómo Dios le respondió? Pregúnteme, ¿cómo le respondió Dios? Ellos oraron el Salmo 2, le dijeron ¿por qué se amotinan la gente? ¿Sabe cómo Dios le respondió? El Espíritu Santo entró a ese lugar, empezó a hacer temblar todo y los llenó con el Espíritu Santo. Esa fue la respuesta de Dios. Aleluya. Yo quiero decirle, yo no le prediqué este mensaje a los hermanos de la mañana, se lo predico a ustedes porque... Menos mal mi esposa no está acá, porque mi esposa siempre me dice, ¿y por qué tú predicas mejor en español? Porque, bueno, amén. Y los que no están acá se lo están perdiendo. Salmo 2, termino. Y ahora, después que Dios le dice todas estas cosas a David y nos dice a nosotros estas palabras, nos dice, ¿están viendo todo lo que está pasando? Divisiones y guerra y violencia. Y hermano contra hermano, y esto y el otro, y crítica por acá y crítica por allá, rompiendo los ligamentos, rompiendo la obediencia para que no sigamos a Jesús. Ahora Dios le dice, escúchenme bien, ahora predícanle. Ahora pues, oh reyes,
Entonces ahora le habla a los reyes de la tierra, a los que están en autoridad, le dice: sean prudentes, sean sabios, admitid amonestación, jueces de la tierra. Y ahora le dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad, besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto, de repente, su ira. Y nosotros sabemos que parte del Evangelio no es simplemente que Dios te perdonó, que Dios te ama. Parte del Evangelio que Pedro le predicó a los gentiles fue que Dios es el juez y un día vamos a tener que pararnos todos delante del juez. Nadie va a tener excusa delante de ese juez. Pero mire cómo termina este salmo. Bienaventurados, felices son todos los que en Él confían. Y la palabra confiar es una palabra hermosa. Significa los que buscan refugio, los que ponen su esperanza y su fe en Él. Quiero decirle algo que pasó ayer. Ayer a las 12 del mediodía, en la ciudad de Patterson, acá nomás, hubo un desfile. Todas las iglesias hispanas de Patterson se reunieron, hicieron un desfile por la Market Street. Llevaron sus pancartas y sus carteles y música. ¡Ay, qué lindo! Era una hermosura, hermosura. Y fueron, no sé cuánta gente fue. Y después terminó todo el desfile en un evento en el City Hall, en la intendencia, en la alcaldía de Patterson. Y ahí pusieron una carpa y había sillas y me invitaron para que predique. Y yo sabía lo que iba a hacer. Yo no le fui a predicar yo fui a predicar el Evangelio. Amén. Porque ahí estaba toda la gente en la calle. ¿Y saben de lo que hablé? Le hablé de esto, de que Dios es el juez. Y que un día todos vamos a tener que pararnos delante de Dios el juez. Y que le vamos a tener que dar cuenta a Dios el juez. De todas nuestras acciones, de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras palabras, todos tenemos que darle cuenta a Él. Todos volveremos a nuestro creador. Pero hay una diferencia entre todos nosotros. ¿Sabe cuál es? Que cuando nosotros sabemos que cuando nos paremos delante de Dios el juez, alguien se va a parar a mi lado. ¿Sabe quién? Mi abogado. La Biblia dice: abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y sabe que ahí ¿sabe lo que significa esa palabra abogado? Abogado defensor. Si van a haber personas que no van a tener abogado y nadie si usted va a una corte de justicia, acá un tribunal sin abogado, el juez le dice: no, yo no puedo hablar contigo, tú tienes que tener un abogado. La Biblia dice que nosotros tenemos un abogado, Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque mi abogado me va a defender. ¿Por qué? Porque yo no tengo defensa. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros no tenemos defensa? No tenemos defensa, pero escúcheme bien, mi abogado va a decir: porque ella me confesó públicamente como su abogado, como su Señor, yo ahora lo confieso delante de todo el cielo. Este es heredero de la vida eterna. Este es el heredero del descanso. Y el Padre va a decir: está bien, hijo, si tú lo defiendes, que entre al descanso de su Señor. Espere. Ese es el Evangelio. ¿Y sabe lo que pasó ayer? Mire. En la calle había mucha gente. En la vereda, por acá, todo el mundo corriendo, caminando, que se habían parado a escuchar. Pero debajo de la carpita, debajo de la carpita estaban todos los creyentes. Estaban todos los hermanitos de la iglesia. Especialmente los jovencitos. Había muchos jovencitos. Y cuando yo le dije a todos aquellos que quieren tener un abogado en ese día, que quieren asegurarse que Jesús va a estar al lado de ellos, que levanten su mano. Le dije, todo el mundo con los ojos cerrados, porque yo no quería que nadie vea quién levantaba la mano. ¿Saben qué? ¿Saben cuántos jovencitos de nuestras iglesias levantaron la mano? ¿Saben cuánta gente que yo vi que estaba muy bien vestido, estaban vestidos como cristianos? Usted sabe lo que le estoy diciendo. Levantaron la mano. ¿Saben por qué? Porque es esta
Bienaventurados los que en Él, si hay mucha gente que está creyendo que sus obras, que van a poner su confianza en sus obras, que van a poner su confianza en su buen comportamiento, que van a poner su confianza en su bondad, en sus obras de caridad. No. Aquí dice, bienaventurados los que confían ¿en quién? En Él. Esos son los que serán salvos. Y ayer me quedé sorprendido. Bueno, no me quedé sorprendido. Yo ya tengo mucha experiencia en esto y yo sé que cuando se predica el evangelio en una iglesia hay muchos creyentes que levantan la mano. Yo me acuerdo, aquí venía un hombre, ya no viene más, se mudó, se fue de este país. Pero yo me acuerdo que todas las veces que yo predicaba el evangelio levantaba la mano y pasaba al frente. Y un día le dije, escúchame bien. Me parece que el mensaje no pegó bien, no te cayó bien, ya, pasaste una vez, ya está. Ya está. Bienaventurados, felices son los que ponen su esperanza y los que ponen su fe en Él. Cuando estén pasando todas estas cosas, pónganse de pie conmigo. Cuando estén pasando todas estas cosas, nuestra tendencia siempre es decir, Señor, ¿por qué? ¿Quiere que te diga algo? Dios no te va a responder. Lo único que te va a decir es, ¿tú quieres saber por qué? Ok. Primeramente, lo que quiero es que mires al cielo. Míralo a Él. Mira quién está sentado en el trono. Mira quién es rey. En otras palabras, mira quién está gobernando en tu vida. Míralo. Mira quién es. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el que fue resucitado. Ese fue el que venció a la muerte. Ese fue el que venció el pecado. Ese fue el que derrotó al diablo. Ese fue el que hirió a la serpiente en la cabeza. Ese fue el que está sentado allá arriba. Ese fue. Míralo a Él. Pero Señor, ¿por qué estoy rodeado? Míralo a Él. ¿Se acuerdan de Pedro? En medio de la tormenta. ¿Se acuerdan que Pedro, el loco, era loco Pedro? Sacó el pie y empezó ¿a qué? A caminar sobre las aguas. ¿Y qué le pasó? Mientras Pedro estaba mirando ¿a quién? ¿Qué pasaba? Pero cuando le quitó la mirada, ¿entendiste el mensaje? Pase lo que pase, hermano, escúchenme bien. Pase lo que pase. ¿Por qué no mantenemos nuestra mirada en Cristo? Yo sé que es fácil decirlo. Yo sé lo que es fácil decirlo. Pero te voy a decir algo. Me acuerdo una tarde, estando en mi casa, recibo una llamada de teléfono. Pum. Y es un médico. Me dijo, yo soy el doctor fulano de tal, en el hospital tal y tal en Miami. Y me dice así, Señor, hicimos todo lo que pudimos con su hermano, pero no lo pudimos salvar. Mi hermano tenía 52 años de edad. Y cayó muerto en el piso con un ataque cardíaco fatal. Y yo recibo esa llamada. ¡Pah! Yo no sabía cómo reaccionar. Se murió mi hermano. Entro corriendo, le digo a mi esposa a los gritos. Mi hijo gritando, llorando. Pero yo en ese momento, ¿sabe lo que sentí? Y le digo, yo sentí como un traje, como un manto, como un traje, como un vestido. Cayó sobre mí y me cubrió todo, de pie a cabeza. Y yo sentí como una paz. ¿Sabe qué? Fue un derramamiento de su gracia. Y por todo, y después, ¿sabe lo que tuve que hacer yo? Salir de mi casa y entrar en el departamento de al lado de mi casa y hablar con mi papá y mi mamá. Y yo le tuve que decir a mi papá y a mi mamá que el hijo de ellos, su hijo, había muerto.
¿Y sabe lo que yo vi en mi papá y mi mamá? Exactamente lo mismo. Algo cayó sobre ellos. Y ese día, después yo le tuve que ir a hablar con mi cuñada Sheila y con mis sobrinos y a decirle, tu esposo falleció, tu papá falleció. ¿Sabe cómo pude hacer todo eso? ¿Sabe cómo pude enfrentar todo el funeral, todo? ¿Sabe por qué? Porque algo cayó. Y en esos días de tristeza y de dolor, como que yo sentía que había como una coraza, como un manto, como algo de gracia. Y yo mismo estaba sorprendido. Yo digo, pero ¿por qué no me siento más mal? Después pasaron una semana y después me empecé a sentir mal. Pero esos días fueron días donde vino la gracia de Dios. Felices y bienaventurados son los que en Él confían. Y podemos tener confianza que puede venir lo peor. Porque Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero acá me dice, pero bienaventurados los que en Él confían. Pase lo que pase, venga lo que venga, en nuestras naciones, en esta nación, en nuestra región, le podemos preguntar al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor nos va a decir, aquí en el trono está todo bien. Hay plenitud de gozo acá en el trono. Yo no me estoy preocupando por esas cosas. Ahora mira al que está sentado en el trono. Porque yo lo puse sobre mi santo monte, sobre Sión, sobre el lugar de gobierno, a mi diestra. Le he dado toda autoridad, todo poder, un nombre sobre todo nombre. Este que fue resucitado de los muertos, este que tiene poder y autoridad sobre la misma muerte. Míralo a Él. Bienaventurados los que confían en ese. Bienaventurados los que confían en ese que está sentado en el trono. Bienaventurados los que confían en ese que resucitó de los muertos. En ese. Bienaventurados los que en Él confían. Amén. Por eso, en este día, reciba la gracia de Dios. Recíbala. ¿Está preocupado? ¿Tiene presión? Aleluya. ¿Le subió el azúcar? ¿Le subió la presión? Aleluya. Ese es nuestro cuerpo reaccionando. Pero en ese momento el Señor nos está diciendo, no te voy a decir por qué. Lo único que te voy a decir es, bienaventurados, felices, son los que ponen toda su confianza en Él. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Pase lo que pase, venga lo que venga. En el trono no cambia nada. En tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir a los hermanos que van a ayudarme a orar, que pasen aquí al frente y escúchenme bien. A todos aquellos que estén en esta situación, a lo mejor pasando por ansiedad, pasando por nerviosismo. Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Escúchenme bien. Le voy a decir a los hermanos que están acá, no se pongan a profetizar y no se pongan a orar. Díganle a nuestros hermanos, mírenlo a Él. Pongan su mirada en Él. Porque los que contemplan la gloria del Señor son transformados de gloria en gloria. Vamos a mirarlo a Él. En cambio de mirar lo que el diablo está haciendo, en cambio de mirar a la política, en cambio de mirar las situaciones de... No, vamos a mirarlo ¿a quién? A Él. Aleluya, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, a todos aquellos que quieren recibir una palabra de consolación, de confort, de oración, por favor, no se vayan, pasen aquí. Nuestros hermanos han venido tempranito para orar, para prepararse, para ministrarle. Y por eso, Señor, gracias te doy por esta palabra. Yo la tomo
en serio, en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escúchenme bien. El viernes a las 7, de 7 a 7 y media, vamos a estar todos acá. Yo les aconsejo, hermanos, los que estuvieron conmigo, díganle, yo les aconsejo que estén acá. Díganlo, ayúdenme. Ustedes no saben lo que se están perdiendo. Amén. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Dios mediante, nos vemos otra vez el viernes a las 7, 7 y media. Que Dios le bendiga a todos aquellos que quieren recibir oración. Vengan, pasen, porque el Espíritu Santo los va a ministrar. Dios le bendiga a todos, gracias. Y hay alimentos en el lobby.